alegría para mí compartir ayer también. Ayer estuvimos hablando del primer milagro que Jesús hizo, ¿verdad? Eh, Cómo salvó la fiesta de una familia y cómo le devolvió la felicidad a ese hogar. Y también Jesús puede devolverte, si has perdido algo, estás en una necesidad, Él puede convertir tus peores días en tu mejor día. Y a partir de ese día comenzar a vivir el mejor de los días. Solo Jesús hace milagros, ¿verdad? Solo Dios hace milagros. Pero a veces los milagros tienen un elemento humano. ¿Y cuál es ese elemento humano? Bueno, a veces hay que hacer la parte que nos corresponde hacer. Él hará la que nosotros no podemos hacer. Eh, Así que hay que aprender a obedecer y a seguir sus pisadas. Vamos a orar y comenzamos con el segundo milagro del libro de Juan. Querido Padre, gracias por darnos un lindo día. Bendícenos en lo que vamos a compartir con los hermanos y que pueda ser de bendición para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. El segundo milagro del libro de Juan que registra está en Juan 4, del versículo 43 en adelante. Y otra vez ocurrió en Caná de Galilea. Jesús había comenzado a hacer un milagro en una familia, había salido y regresó otra vez a Caná de Galilea. Y vamos a leer lo que dice allí. Dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Así que aquí vemos dos personas que tenían un entorno social muy distinto. Este hombre era un oficial del rey, del Imperio Romano. Y Jesús era el Hijo de Dios que compartía con los pecadores, ¿verdad? Un hombre sencillo que depuso su gloria y se hizo accesible para que cada ser humano pudiera acercarse a él. Así que dice que este oficial tenía un hijo que estaba enfermo. Pues cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó con él toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. El primer milagro fue un milagro eh, de una transformación molecular de agua a jugo de uva sabroso. Jesús puede convertir algo que no tiene sabor en algo sumamente sabroso. La vida cristiana, a veces la vida que uno lleva no es la mejor vida, pero cuando Jesús llega a tu vida, se convierte en la mejor de las vidas. Y ese es el mayor milagro, que cuando Jesús convierte a un pecador en un hijo de Dios, en un santo. Cuando digo la palabra santo, es una persona que busca constantemente a Dios. No significa que no falla y erre, ¿verdad? Significa que ha sido conquistado por el amor de Dios y ahora busca la dirección de Dios. El segundo milagro de Jesús es algo particular. La primera lección que podemos aprender es: Jesús nunca llega tarde.
Jesús nunca llega tarde. Jesús también a veces mueve las cosas para tener un encuentro contigo y conmigo. Pero hay veces que tú y yo tenemos que hacer un esfuerzo para poder adquirir lo que Él quiere darnos, el elemento humano. La gracia no está en contra del esfuerzo, sino de querer trabajar para ganarla. Ahí la gracia está en contra de eso, pero no del esfuerzo para obtener lo que Él quiere darnos, que es por gracia. ¿Ok? Este hombre, su hijo, estaba muy enfermo. ¿Y quién no ha pasado cuando uno es padre? ¿Quién no ha pasado por una situación de que su hijo está enfermo y uno busca la solución inmediatamente? ¿Verdad? Pero parece que este padre había intentado de todo. Cuando él salió de su casa a caminar, caminó 20 millas, 20 millas. Cuando 5 kilómetros son 3.3 millas. Cuando uno trota o corre, tú puedes hacer 5 kilómetros, por lo menos lo puedes hacer en 45 minutos, 50 minutos trotando. No, perdón, en media hora, trotando media hora, 25 minutos, 28, media hora trotando. De 35 a media hora. Si caminas, lo puedes hacer en casi 50 minutos. Este hombre caminó 20 millas. 20 millas, porque quería ver a Jesús, quería hacerle una petición. A veces un simple pedido de ayuda es lo que Jesús necesita de parte tuya para Él responderte. Si tú y yo a veces fallamos es porque no pedimos su ayuda. Ahí es cuando realmente fallamos. No es, no es cuando vamos a Él, es cuando no vamos a Él que fallamos, ¿verdad? Así que es importante saber de que cada vez que nosotros vamos a Dios, Dios nos escucha. Recuerda siempre esto. Nosotros no le oramos a Dios para que nos escuche, sino porque nos escucha. Y eso es totalmente diferente. ¿Ok? Eso lo dice el Espíritu de Profecía. Nosotros no le damos a Dios para que Él nos escuche. No es para moverlo, sino porque Él nos escucha. ¿Verdad? Como dice Juan, en el amor no hay temor, ¿verdad? El perfecto amor echa fuera el temor. Nosotros sabemos que Él nos va a escuchar, que Él está de parte de nosotros. Así que este hombre fue a ver a Jesús para rogarle, y un simple pedido de ayuda fue suficiente para Jesús otorgarle lo que Él le pedía. Cuando Él salió, su hijo estaba muy enfermo y el día le parecía oscuro. Aunque los pajaritos cantaban, para Él no cantaban, ¿verdad? Porque Él estaba pasando la pena. A veces los seres humanos no saben la pena que uno pasa. Y a veces uno piensa que está todo bien, pero solamente en el corazón de cada ser humano, cada cual sabe qué es lo que está sucediendo allí, pero puede tener la oportunidad de ir a tener un encuentro con el Maestro. Y allí puede ocurrir algo grandioso, ¿verdad? Un encuentro con Jesús, como ustedes lo han titulado, un encuentro con Jesús, el obrador de milagros, el obrador de milagros. Así que cuando Jesús lo escuchó, él dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Jesús hizo muchos milagros con su mano. Le ponía las manos a la gente y los sanaba. Pero en esta ocasión Jesús hizo un milagro a la distancia. No importa dónde tú estés, Jesús puede hacer un milagro en tu vida hoy a la distancia. Recuerda también esta frase: su palabra es tan buena como su toque. Es lo mismo. Y tú y yo tenemos acceso a su palabra. Es escuchando su palabra cuando tú y yo somos sanados, cuando tú y yo recuperamos la esperanza. Por eso es importante escuchar su voz a través de su palabra, porque es a través de sus palabras que Él nos sana.
Hay un salmo que dice, envió su palabra y nos sanó. Envió su palabra y nos sanó. Es a través de su palabra que Jesús puede sanar la raza humana hoy. Puede devolverle la esperanza, puede devolverle la salud emocional, puede devolverle un nuevo día, puede devolverle la alegría, puede devolverle la paz. Sus promesas son suficientes. Puede ser de que tu entorno esté en caos, pero tú con Dios puedes estar viviendo la mayor de las experiencias en paz con Él y puede haber tranquilidad en tu vida con solamente escuchar su palabra y creerla. Así que su palabra es tan buena como su toque. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Solamente esas palabras. Ve, tu hijo vive. Jesús pudo ir con él, como lo hizo con Jairo. Pero Jesús sabe cada cual, Jesús sabe qué es lo que necesita cada cual. Y hay lecciones que cada uno de nosotros tiene que aprender. Y a veces Jesús hace cosas extrañas para saber si tú y yo realmente deseamos lo que queremos. Este hombre tuvo que caminar unas millas. Eso no significa que tenemos que entonces caminar para ir a algún sitio para obtener una bendición, no. Gracias a Dios, tú y yo tenemos acceso a Dios a través de Jesús inmediatamente, no importa dónde nos encontremos. Y la oración precisamente acorta la distancia y el espacio. La oración es un momento. Y a veces antes de orar ya Dios nos escuchó. Pero a veces Jesús quiere saber si tú y yo estamos en seriedad con lo que queremos. Y este padre caminó porque deseaba tener la sanidad para su hijo. A veces Jesús quiere saber si tú y yo estamos dispuestos a ir a Cana para encontrarlo. Pero Él siempre está dispuesto a darnos lo que pedimos si va de acuerdo a su voluntad. ¿Ok? Así que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y su palabra fue suficiente. A la distancia, Jesús sanó a aquel joven. En la casa, de momento lo tocaron en la frente y le dejó la fiebre. Y las personas estaban deseosas de cuando su padre regresara para darle la grata noticia. Ellos no sabían lo que había ocurrido. Ellos simplemente sabían que su papá, que ese señor se había ido a buscar a Jesús. Y para hacer eso, tuvo que dejar los prejuicios a un lado, tuvo que dejar el entorno social de él a un lado, ir a buscar a este hombre que le decían que hacía milagros, un judío, y él trabajaba en la corte del rey. Pero Jesús nos enseña a ti y a mí que al que a él viene, él no le echa fuera. No importa de dónde tú seas, no importa cuánto tú tengas o cuánto no tengas, no importa quién eres, hombre o mujer, tú te puedes acercar a Jesús y Jesús está dispuesto a ayudarte hoy. Así que en la distancia, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y dice que el hombre creyó su palabra. Pero a veces nosotros no creemos en los milagros de Jesús porque pensamos que Jesús está sujeto a las leyes de la naturaleza que él mismo creó. Y o a veces queremos que Jesús haga las cosas a nuestra manera. Jesús él le dijo, Señor, descienden de que mi hijo muera. Pero Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y él creyó y se fue tranquilo. Entonces podía ver ahora que los pajaritos cantaban. Él no se fue corriendo a su casa. Él se fue con calma porque sabía que lo que Jesús le había dicho había ocurrido. Jesús le devolvió la esperanza. Ahora era un corazón agradecido. Iba de regreso de otra manera. Ahora cantaba. Ahora podía ver los colores de la naturaleza. Podía mirar hacia su alrededor. Podía compartir una palabra de ánimo con alguien. Su rostro era distinto solo porque creyó lo que Jesús le había dicho. Si tú y yo aprendemos a creer lo que Jesús nos dice,
nuestra vida se llenará de gozo y alegría. Pero a veces nosotros queremos que Jesús haga el segundo paso porque nosotros no queremos aceptar el primer paso. Hay que aprender a aceptar el primer paso y dejar el segundo paso en las manos de Dios, ¿verdad? El primer paso es ir a Jesús y aprender a creer su palabra. Y cuando Él llegó, lo fueron a recibir y le dijeron, Señor, su hijo ya está sano. Y Él hizo solamente una pregunta. ¿A qué hora fue que mi hijo comenzó a mejorar? Y le dijeron, a esta hora. Y él le dijo, esa fue la hora en que Jesús mismo me dijo, ve, tu hijo vive. Él reunió a su familia y le explicó, Jesús sanó a mi hijo. Y todo el mundo creyó en ese hogar. Así que otra vez la emoción por la vida, la alegría de la familia volvió. Es que Jesús desea darle a cada familia la felicidad. Desea devolverle la esperanza a través de su palabra. Su palabra es suficiente, es tan buena como su toque. Tú y yo no podemos ver a Jesús físicamente, pero no necesitamos verlo para creer. Su palabra es tan buena como su toque. Y recuerda que Jesús nunca llega tarde. Y recuerda que la oración desafía el tiempo y el espacio. A veces Jesús está a la distancia de una oración tuya y mía. A mí siempre me fascina recordar la historia de Daniel. Daniel había recibido una visión y estaba perplejo y confundido. Él quería entenderla y dice que antes de que él comenzara a orar, ya Dios le había enviado la respuesta. Y el ángel se lo dijo. En un instante ya el ángel estaba a su lado para darle la respuesta. La distancia más corta entre dos lugares no es una línea recta, es una oración. Y hoy tú te puedes acercar a Jesús haciéndole el pedido que tú deseas. Pero recuerda, aprende a confiar en su palabra. ¿Ok? Vamos a orar. Oremos. Querido Dios, gracias por darnos la oportunidad de tener un nuevo día y de poder tener la oportunidad de ir a ti en cualquier momento durante el día. Y con la plena seguridad que tú nos escuchas y nos atiendes. Tú no nos pides que hagamos alguna cosa para que seamos escuchados, sino que tú nos prometes que el que a ti viene, tú no le echas fuera. Señor, bendice a cada hermano y hermana que se ha conectado en este día. Tú sabes cuál es su necesidad, pero que tu palabra sea suficiente para devolvernos la fuerza y la alegría para este día. Danos tu paz en el nombre de Jesús. Amén.